Hoy les voy a hablar acerca del conflicto en la literatura. Todos sabemos que la estructura de una obra literaria consiste en inicio, desarrollo y desenlace. Sin embargo, con el paso del tiempo en nuestra experiencia escolar y como lectores, hemos aprendido también que si bien esto es correcto, dicha estructura es mucho más compleja e incluye una serie de elementos que son necesarios para que la obra tenga un impacto en el lector. Así, el inicio de una pieza literaria implica el planeamiento de todos los componentes con los que se desarrolla la trama. Desde el mismo modo, suelen aparecer casi todos los personajes que de una u otra manera intervendrán a lo largo de la historia. Es aquí donde los escritores comienzan a mostrarnos el perfil de cada personaje, es decir, cómo son, qué los caracteriza, cómo piensan, cómo suelen actuar. Asimismo, en esta parte podemos ver cómo se relacionan entre sí y con el entorno de su personalidad o sus acciones del cual vaya a surgir algún conflicto. Posteriormente, el desarrollo empieza con la aparición del conflicto. Esto puede suceder cuando algo violento o contamina. El conflicto es esencial en la literatura porque impulsa la narrativa, crea tensión y permite el desarrollo del personaje. El inicio, desarrollo y desenlace del conflicto son componentes clave de la estructura narrativa que ayudan a los lectores a comprender la evolución de la historia y sus personajes. En la literatura hay muchos ejemplos de conflictos que están escondidos en el pasado y surgen para dar pie al desarrollo. El conflicto es, si lo que queremos decir de manera muy breve, el reto que los personajes deben superar para alcanzar sus metas. Existen tres tipos de conflicto: el conflicto interno, el conflicto externo y el conflicto de fatalidad. El primero de ellos, el conflicto interno, tiene que ver con el enfrentamiento entre la razón y el deseo, entre el querer y el deber, entre el poder y los valores que sufre un personaje contra sí mismo. En cuanto al conflicto externo, este es el resultado del choque de interés y deseos entre dos o más personajes, en la posición que nos permite identificar y diferenciar al protagonista del antagonista. Por último, el conflicto de fatalidad se refiere a los eventos trágicos que suscitan sin la intervención de ningún personaje, sino por la fatalidad y las fuerzas naturales, como una epidemia, un sismo o una inundación. Por ejemplo, en una narración u obra de teatro pueden estar presentes los tres tipos de conflictos, y eso es lo que le da sentido al desarrollo, ya que es gracias a este se presenta una serie de acontecimientos en los que los personajes persiguen sus metas y se relacionan entre sí, ya sea para apoyarse o a lograrlas o imponerse en dificultades que les impide hacerlo. El conflicto suele ir desarrollándose hasta un punto en el que parece irresoluble, y es entonces en el momento más emocionante o tenso de una obra cuando se da de pie al desenlace. Por último, en el desenlace los personajes terminan su camino. Algunos alcanzarán sus metas y otros, como consecuencias de sus acciones, recibirán su merecido. Pero centrémonos en el conflicto, pues es fundamental para iniciar el análisis de una obra. En este caso particular del conflicto interno, es común encontrar personas que viven un conflicto de interés. Este se da cuando un personaje tiene el deber de actuar con base en una escala de valores a la que se ha comprometido a defender, y sin embargo sus deseos son contrarios a ella, por lo que el conflicto consiste en que el personaje no sabe cómo actuar, pues debe tomar una decisión en uno u otro sentido, lo que implica priorizar uno de sus valores y dejar de lado el otro. Un ejemplo de esto sería Romeo y Julieta de William. Entre ellos el conflicto es entre los amantes de familias rivales, los Montesco y los Capuleto. Es un ejemplo clásico
hijo de conflictos interpersonales y sociales. La oposición de sus familias y la sociedad les impide estar juntos, a lo que lleva a una serie de eventos trágicos. En resumen, hemos visto que el conflicto es fundamental en la literatura para que pueda crear tensión, drama, para que sea una buena historia. Y pues espero que esta información les haya sido útil y lo utilicen de una buena manera.